Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Con qué? Con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Le volvemos a recordar que todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Y te invitamos a seguirlo, incluso a compartir los programas con otras personas. Y así vemos cómo Dios puede expandir su palabra y bendecir a otras personas con los temas que hemos estado viendo a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Y me gustaría iniciar diciendo que hoy en día muchos decimos que creemos en Dios. Y en nuestras conversaciones hablamos de Dios. Estamos muchos involucrados en muchas actividades de la iglesia. Sin embargo, muchas veces nuestras vidas, nuestras acciones de manera integral, no reflejan una vida transformada que debe producir la cercanía con nuestro Dios. Y en el programa de hoy queremos hablar sobre la presencia de Dios en nuestras vidas, y nuestro deseo es que podamos ver por medio de su palabra si realmente estamos cerca de Dios, si estamos disfrutando de su presencia. Y para conectar el tema de hoy con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Hola Daniel, un gozo de estar aquí de nuevo, uno de los tiempos que realmente disfruto en esta iniciativa de Conectando con la Palabra. Qué bueno, pastor, y nosotros muy agradecidos de cómo hemos sido bendecidos ya prácticamente cerca de un año, pudiendo disfrutar y compartiendo con ustedes y viendo a Dios en cada situación de nuestras vidas. Entonces, pastor, vamos a arrancar con las preguntas del día de hoy y vamos con la primera. Hoy en día, muchos cristianos y aún líderes muy activos en la iglesia están cayendo. Otros no están viviendo conforme a la luz que profesan creer. ¿Por qué tantas personas muy involucradas en la obra de Dios están cayendo? Mira, Daniel, yo creo que hay muchas respuestas que podemos dar a una realidad como la que tú estás señalando, pero yo creo que todas pueden realmente sumarizarse en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque lo que realmente hace la diferencia entre una persona sin Cristo y una persona con Cristo es la presencia del Espíritu de Dios, que no puede pasar desapercibida en nadie. A veces nosotros estamos hablando y decimos, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Y la mayoría de las veces, Daniel, las personas se van a actividades. Ellos dicen, un cristiano es el que va a la iglesia. Y yo le digo, eso no hace a nadie cristiano necesariamente ir a una iglesia. Hay gente que dice, el cristiano es el que lee la Biblia y el otro no. No, porque hay muchísima gente incrédula que lee la Biblia buscando esperanza. Y uno puede pasarse un buen tiempo tratando de identificar qué hace la diferencia entre una persona fuera de Cristo y otro dentro de Cristo. En realidad hay una sola, Daniel. Bíblicamente hablando, hay una sola identidad que hace la diferencia, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, en el momento en que Dios nos da la fe para creer, somos sellados, regenerados, justificados. Y una de las cosas que sella ese evento único en la vida es que Dios nos da su presencia. Entonces, si vamos a tratar de explicar, Daniel, como tú has introducido hoy, a qué se debe el poco poder, a qué se debe el poco impacto que muchos de nosotros estamos generando alrededor, necesariamente tenemos que ir al elemento que define la diferencia, y es qué tanto poder tiene el Espíritu Santo en ese proceso de transformación de nuestra vida. Y por ahí es que debemos de hablar. Excelente, pastor. Usted ha dicho que el activismo, el estar involucrado en muchas cosas, definitivamente no dice que una persona está cerca del Señor. ¿Qué identifica entonces a una persona que tiene cercanía con Dios? Yo diría, es esa presencia
que no puede pasarse por alto del Espíritu Santo que genera una transformación, Daniel. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es que todos aquellos que pudieron estar más cerca de Jesús fueron impactados por él. Entonces yo creo que más que activismo, debemos tratar de buscar transformación generado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Yo creo que el tema es, ¿qué define o qué refleja que una persona está cerca de Dios? Que está siendo transformado a su imagen, que sus aspiraciones, que sus deseos, que sus disfrutes están más en lo vertical que en lo horizontal. Es una persona que sus esperanzas no están en las cosas temporales de este mundo. Y es una persona que su gozo, su deleite no está tan directamente relacionado a cosas temporales, a la salud, al dinero, a la belleza. Una persona que cultiva una cercanía tan grande con Dios que no puede ser el mismo, como le pasaba a Moisés cuando le dieron la tabla de los mandamientos. Él bajó de ese monte y el pueblo estaba impresionado porque hasta su presencia física fue impactada. Moisés no se daba cuenta, dice la Biblia, pero el pueblo sí. Bueno, yo creo que en cierta manera, Daniel, todos nosotros debemos impactar con esa diferencia, porque la Biblia dice que somos luz del mundo. Y para personas como nosotros, que vivimos en países del tercer mundo, Latinoamérica, que a veces hay mucha deficiencia de la energía eléctrica, a nadie le cabe duda cuando viene una luz en medio de una oscuridad. Y yo creo que ese es el asunto. ¿Qué tanta luz reflejamos afuera por la presencia del Espíritu Santo dentro? Amén, amén, pastor. Los líderes muchas veces pues están involucrados en tanto ministerio y la gente los mira, quiere aprender de ellos, pero a mí me gustaría primero que usted nos diga qué cuidado debe tener un líder al momento de ejercer el liderazgo y qué debe caracterizarlo. Y yo puedo, Daniel, quizás para hacer esto un poquito más auténtico, transparente, déjame hablarte de mí, de mi propia experiencia, porque yo creo que a veces uno debe modelar, no solamente con sus cosas buenas, pero también con su deficiencia. Yo me he encontrado muchas veces en el ministerio, Daniel, vergonzosamente, te lo digo, preparando sermones, materiales, pensando en otro. Es decir, que yo estoy aquí tan afanado porque yo sé que lo que le voy a decir, quizá aquella oveja, pero la pregunta mía es, ¿y yo? ¿Y mi alma? Yo no puedo dar, Daniel, lo que no tengo. Y eso se aplica a todos nosotros como padres, como esposos, que somos líderes de los hogares también. Nosotros necesitamos primero comer bien antes de poder intentar ayudar a otros. Yo creo que una de las cosas más delicadas, sobre todo en los líderes, es que debemos aprender primero, que debemos administrarnos la palabra a nosotros mismos, para entonces luego estar posicionados, listos para pensar en el pueblo, en las ovejas, en lo que nos sigue. Si nosotros estamos vacíos de Dios, no importa el activismo que haya, no hay nada que ofrecer, porque nosotros no pasamos letras muertas. Nosotros tenemos que pasar parte de ese impacto del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, yo creo que uno de los errores más peligrosos que se están viendo ahora mismo es mucha gente tratando de servir la palabra sin consumirla primero. La palabra primero debe ser procesada, consumida, y del impacto que uno recibe es lo que uno traspasa a otro. Entonces yo creo que sobre todo nosotros, los pastores y líderes, a veces estamos tan enfocados en preparar sermón, en preparar conferencias, en preparar lo que sea, que nos olvidamos de lo más importante, que es nuestra propia alma. Entonces, primero hay que gastar tiempo privado, que nadie tiene que saber lo que uno está estudiando y el tiempo que uno gasta y todo eso, para entonces poder ser un instrumento eficaz y poderoso en servir la palabra hacia otros. Esa es la idea. Me encantó cuando usted dijo que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, es una necesidad tan clara que muchas veces como cristianos no vemos. Y es nuestra necesidad de estar cerca de la palabra. Porque la verdad es que dando y dando, es que
hasta el agua, cuando usted la sirve y está dando agua, se queda vacío. Nosotros que Dios nos dé claridad en ese punto para poder entender eso. Daniel, Pero mira, siguiendo, pastor. perdona que te interrumpa ahí, como esto es un conversatorio. Eso es tan así, Daniel, que hasta lo vemos en los aspectos comerciales. Tú que tienes ocupaciones que te llevan a viajar con frecuencia, aunque sabemos que por el tema de la pandemia se ha limitado mucho. Pero aquí hay mucha gente que nos escucha, que ha tenido la experiencia de viajar. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los aviones, cuando están pasando el video de tratar de educar, si hay alguna emergencia, lo que sea en el vuelo, dice que si hay un problema de presión en el avión, se van a disparar la cámara de oxígeno. Y si eso se da, salen como del techo del avión unas cosas que ellos te dicen, primero ponte tú la cámara. Y si hay un niño al lado tuyo, entonces luego tú lo ayudas. Y a veces yo decía, pero eso es egoísmo. ¿Cómo es posible que sea una emergencia de oxígeno? Yo primero me voy a poner la mía, habiendo un niño al lado. ¿Y sabes cuál es la razón? Si tú no estás respirando, ¿a quién es que tú vas a ayudar? ¿De dónde tú vas a sacar fuerza para ayudar a nadie? Primero asegúrate que tú estás vivo, que tú estás respirando y ayuda después a quien tú quieras. Bueno, Daniel, espiritualmente es lo mismo. Espiritual. Si yo no respiro el aire de la palabra, si yo no me alimento en el alma de ese único pan de vida, ¿a quién es que yo voy a ayudar? Porque mi alma va a sucumbir ante la realidad. Entonces, hay que servirse bien primero. Hay que llenarse de Dios primero. Hay que estar satisfecho en Él. Entonces, estamos listos para cualquiera que sea la tarea que nos ha dado. Mire, y usted poniendo, pastor, el ejemplo del avión. Yo recuerdo una vez en la playa que alguien gritó, ayuda, ayuda, y yo fui a ayudarlo. Sin embargo, yo llegué nadando tan rápido que cuando llegué donde él tenía más fuerza que yo. Y en ese momento era una lucha, nos estábamos ahogando los dos, porque yo que fui a salvarlo, llegué cansado en ese momento, y él tenía entre todos su necesidad de que se estaba ahogando, más fuerza que yo, y al final nos íbamos a ahogar los dos, y lo veo en el ejemplo que usted acaba de poner, porque al final yo no estaba preparado, yo no estaba lleno para ir en ese momento en su ayuda, y me imagino que es exactamente lo que pasa en la vida espiritual. Totalmente, y uno queda drenado. Daniel, el hacer el bien cansa. De hecho, en el libro de Gálatas hay un texto que dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sabe que amar cansa? Animar a la gente cansa, llevar esperanza cansa, confrontar el pecado cansa, ser tolerante, paciente con una persona que es difícil de amar. ¿Y de dónde nosotros vamos a sacar la energía? De una tarea tan drenante. Hay que llenarse de Dios. Y yo te digo, yo te puedo confesar como un testimonio. Yo me he sentido muchas veces como pastor seco. ¿Tú sabes lo que es una cisterna seca? Y entonces aquí está la gente buscando consejería. Y vienen ellos muy esperanzados que yo le voy a poder guiar a Cristo en lo que sea. Y yo me doy cuenta cuando estoy seco, no tengo la pasión por Cristo, no. Aún la presencia del Espíritu Santo, yo la siento que es débil para yo animar o para confrontar. Y es un indicativo muy poderoso. Dios diciéndome a mí, es que tú no puedes dar lo que no tienes. Porque esto no es cuestión de letras muertas. Si yo no tengo la presencia del Espíritu en mí, yo no voy a poder impactar a otro de esa manera. Así que yo te lo doy como un testimonio personal. No son 2 ni 3 ni pocas veces en mi vida ministerial que yo he sentido. Yo no he comido bien. Y parte de mi debilidad, de mi impaciencia con la gente, de mi poca tolerancia, loco porque termino una consejería. Señores, ustedes no, yo espero que me sigan amando aquí, la gente que no está escuchando, pero déjenme decirles, eso pasa. Hay veces que ya uno está cansado y la gente viene y habla y habla y habla y ese avión dando vueltas y yo loco por irme para mi casa. Pero eso es una manera quizás jocosa de decir, me falta más. No tengo que dar, estoy vacío. Y ya lo que estoy operando ahí como una persona tratando de escuchar al otro, pero
No, todos nosotros estamos en un llamado. Eso no es exclusivo de los pastores. Todos nosotros estamos llamados por Dios a hacer el bien, a amar, a ministrar. Por eso es el prerequisito para hacer eso de nuevo. Es estar lleno de su presencia. Y eso es lo que queremos enfatizar. Lo que usted no sabe era que el que tuvo que pedir ayuda después fui yo también, porque nos estábamos ahogando los dos. Nos estábamos ahogando los dos. Y gracias a Dios habían otras personas y nos salvaron. Y nosotros tenemos que estar claros que en el Evangelio y en la vida espiritual va a pasar lo mismo. Por eso la necesidad realmente de prepararnos. La verdad, pastor, que hemos visto ya nuestro primer segmento y que si hay algo claro que ha quedado de este segmento es nuestra necesidad de llenarnos de manera individual de la palabra. Eso que usted dijo y lo vuelvo a repetir, no me cansaré de repetirlo. No podré dar lo que no tengo. Si al final yo lo que estoy dando es muchas actividades, la gente va a ver actividades. Si al final lo que está diferenciándome es la palabra de Dios en mi boca, pues mi corazón está lleno de la palabra y eso sí va a producir en las personas una verdadera transformación. ¿Y qué es lo que quiere un verdadero líder? Que realmente las personas sean transformadas, pero sean transformadas no temporalmente, sino temporalmente y por la eternidad. Pues, pastor, vamos a una pausa y en un momento empezamos nuestro segundo segmento. Pastor, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Entonces, Jesucristo es la luz del mundo y Él quiere ser visto a través de nosotros, a través del cristiano, a través de los líderes. ¿Cómo puedo yo, sabiendo todo lo que usted ha dicho hoy y siendo impactado por eso, reflejar a Cristo en mi día a día? Mira, la respuesta está en la Biblia, Daniel. Como nosotros enfatizamos mucho aquí, la razón por la que esta iniciativa se llama Conectando con la Palabra es porque nosotros estamos convencidos de que solo la palabra de Dios es nuestra guía absoluta de vida. Todas las inquietudes tienen respuesta en la palabra y por eso tratamos de animar a ir a la palabra. La única manera de reflejar a Cristo, Daniel, es primero gastando tiempo con Él. Eso es un efecto hasta, yo diría, de la física y de la ciencia. Hay un texto en el Evangelio de Marcos que yo creo que nos puede ayudar bastante a entender esa realidad. En Marcos capítulo 3, versos 14 y 15, dice que Él designó a 12 de los discípulos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Es interesante que el orden no puede ser alterado. Lo primero que Jesús hizo es que le pidió a esos 12 que estuvieran con Él. A veces nosotros saltamos ese paso, pero los discípulos solo iban a ser enviados a predicar, solamente iban a ser enviados a sacar demonios después de haber estado lo suficientemente con Cristo para ser impactados por Él, para ser llenos de Él, para nosotros entenderlo mejor, entender sus demandas, su palabra, sus esperanzas. Y eso es exactamente lo que nosotros seguimos viendo reflejado en el Evangelio. De hecho, cuando Jesús ascendió y Pedro y Juan estaban predicando e impactando, los fariseos de aquel entonces, lo único que decían es, ellos han estado con Jesús. Ellos no podían explicar el poder de un Pedro predicando. Ellos no podían explicar cómo Dios estaba usando a estos hombres ordinarios. Los fariseos eran enemigos de la cruz, enemigos del Evangelio. Y la única explicación, porque ellos no podían decir que fueron a un seminario, no podían decir que eran expertos en lenguas originales, nada de eso, eran hombres de pocas letras en general. ¿Saben qué ellos decían? Ellos han estado con Jesús. Entonces, hay un poder, hay una recarga espiritual que solo puede lograrse si nos conectamos a esa fuente de vida que es Jesús.
Así como nosotros hoy que tenemos tantos aparatos electrónicos, nosotros usamos teléfonos móviles, celulares. Bueno, si a usted se le olvida en la noche poner a cargar este teléfono, usted va a tener problemas serios cuando se levante. Eso no importa qué tan moderno sea su teléfono. Puede ser el último modelo que haya. Pero si usted no recargó esa batería, hermanito, usted no va a tener teléfono, ni conexión, ni puede hacer nada. Bueno, yo creo que se aplica mucho, Daniel, eso a nosotros. Esta es la pregunta. ¿Estamos gastando tiempo con Jesús? Porque a veces nosotros salimos a predicar, queremos ir a consolar, queremos hacer muchas cosas, pero hay un prerequisito antes de eso que Jesús exigió a sus discípulos. Dice, para que estuvieran con él. Entonces yo creo que lo que debemos revisar hoy en día, Daniel, es si esa falta de luz con la cual dejamos de impactar se está debiendo a que la batería está bajita, a que no hemos recargado el alma y no estamos ejerciendo y cultivando la disciplina de estar en la presencia de Jesús. Pastor, todo lo que usted acaba de decir es una relación de nosotros personal con Cristo, es individual, es en la intimidad. Pero la pregunta que quiero hacerle ahora es, ¿cómo veo eso yo en la parte práctica? ¿Qué produce en mí el pasar tiempo con Cristo? ¿Qué deben ver? ¿O qué debe ver los demás? ¿Qué debo ver yo? Exacto, una excelente pregunta, Daniel, porque yo creo que hay muchos efectos que confirman eso. Por ejemplo, en el Salmo 16, verso 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es interesante, que el hebreo, en el idioma original, él pone en una misma ecuación tu presencia con plenitud de gozo. De hecho, no dice gozo, Daniel, que ya, si todo lo que dijera que en tu presencia hay gozo, debiera ser suficiente para nosotros. Pero ¿sabe lo que dice? Plenitud de gozo. Y esta es una generación que lo que nosotros estamos evidenciando es que nos falta gozo, nos falta contentamiento. Nosotros nos quejamos demasiado, Daniel, nos quejamos del calor, de los hoyos, del gobierno, del cónyuge, de los hijos, de los pastores. Y nosotros estamos evidenciando que tenemos un vacío. Esa es la lectura inmediata. Cuando una persona está demasiado descontenta, demasiado quejosa, falta de gozo, yo creo que está muy vinculado al tema. Le hace falta presencia de Dios. Le hace falta esa presencia especial. Otra de las señales que podemos compartir, Daniel, es ese sentido de compañía. Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, dice Hebreos capítulo 13, verso 5. Dios ha prometido estar con nosotros cuando hacemos su voluntad. En la gran comisión, cuando Jesús comisionó a los 12 ahí por todas las naciones, Él les dijo, yo estaré con ustedes. Entonces a veces, de nuevo, vivimos una generación que es la generación más conectada de la historia por el internet y los teléfonos, pero al mismo tiempo la generación que más exhibe un sentido de soledad. La gente se siente sola. La gente ahora mismo está en un abatimiento. Ese es un signo de decir, ven acá, pero si la presencia de Dios está con nosotros prometida, quizás es que no la estoy experimentando. Quizás Dios está al lado mío, pero yo no lo veo. Quizás es que me falta intencionalidad. Otra de las cosas que encontramos en la palabra, Daniel, ese sentido de protección, ese sentido de fortaleza en tiempos de dificultad. A mí me llama mucho la atención que en el momento histórico en que Moisés iba a ser encomendado a una de las tareas más complicadas del mundo, que era guiar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios le encomendó eso, esto fue lo que Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Y yo digo, en serio, eso fue lo mejor que a Dios se le ocurrió decirle a este individuo que no sabía ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Yo hubiera esperado que Dios le diga, mi poder irá contigo, mi sabiduría irá contigo. ¿Sabes qué Dios dijo? Mi presencia. Y yo creo, obviamente, que eso resume todo lo otro. Moisés no necesitaba más de él. Que el faraón era complicado. Yo creo que sí. Que el pueblo de Israel era complicado. Señores, recuerden, Moisés no conocía a esa gente, el pueblo de Israel. Moisés se educó en el palacio.
Moisés era hebreo, pero Moisés no sabía cómo esa gente, lo complicado que eran esa gente. Moisés tuvo educación diferente, Moisés tenía aire acondicionado, internet, Moisés tenía jacuzzi. Esta gente hebrea eran complicaditas, entonces Dios le dijo, no te preocupes, van a haber muchas dificultades, de hecho la hubieron. Moisés ni entró a la tierra prometida, pero Dios le dijo, mi presencia irá contigo. En otras palabras, tranquilo, tú no estás solo, yo te voy a acompañar. Entonces, ese sentido a veces, Daniel, de soledad que experimentamos, como que nadie nos quiere, nadie nos ama, yo me siento como tan en el aire. Bueno, eso es un efecto quizás de que no estamos cultivando la presencia de Dios. Y otro muy popular, Daniel, el temor. Yo creo que vivimos en una generación demasiado temerosa. Nosotros estamos temiendo la salud, tememos de los efectos económicos, tenemos temor de los hijos, tenemos temor de nuestras congregaciones, tenemos temor del evangelio. Y sabes que una de las cosas que la presencia de Dios hace en nuestras vidas es que nos ayuda a trabajar con ese temor. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo ha prometido morar dentro de nosotros. Y si Dios es por nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién podrá estar contra nosotros? A ver, si Dios está en el equipo de nosotros, Daniel, y está a favor de nosotros, entonces la pregunta es, ¿y cuál es el problema? Si Dios está sonriéndome y me ha dicho, yo no me volveré atrás de hacerte el bien, nadie podrá estar en contra efectivamente, porque obviamente hay mucha gente en nuestra contra, hay muchos enemigos que uno se busca hasta gratis. Siempre habrá gente en contra, pero lo que el texto de Romanos 8 indica es quién podrá estar efectivamente en tu contra, que pueda lograr su propósito de destruir. Imposible, porque yo he prometido estar contigo. Entonces, de nuevo, Daniel, ahí hay mucho efecto, por señalar algunos. Nosotros tenemos muchas deficiencias espirituales y emocionales porque no hemos sido capaces de cultivar más profundamente el gozo de la presencia de Dios. Pastor, yo estoy oyéndolo y la verdad es que tristemente nosotros buscamos todo eso que usted acaba de escribir, que solamente Cristo lo puede dar en otras cosas. Por ejemplo, nosotros vemos en las redes sociales y queremos que el contentamiento y el gozo nos lo den los likes. El sentido de compañía, los comentarios de los demás, La protección, bueno, que te den aliento a algunas personas. Sin embargo, no hay forma. Usted decía libertad del temor. No importa los comentarios, no importa los likes, no importa nada de eso. El único que de verdad puede quitarnos del temor, el temor es Dios. Nosotros estamos tan pendientes de las redes sociales y no podemos decir que no tenemos tiempo para estar con Cristo y cultivar una relación, porque hoy hasta los celulares miden el tiempo que pasamos en las redes sociales, entre WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. La verdad es que no tenemos tiempo. Yo no sé, pero yo creo que esa excusa, el mismo teléfono no lo responde sin tener que preguntárselo a otro, Exacto, dice el pastor John Piper que uno de los usos que tendrá el Facebook y las redes sociales es demostrar en el día del juicio que nuestra falta de santidad no es por falta de tiempo, desperdicio del tiempo. Entonces, de nuevo, mira, Daniel, hay muchos buenos usos de las redes sociales. Nosotros hacemos un balance. Mira, por ejemplo, estas iniciativas serían imposibles a menos que esas plataformas no estuvieran ahí. Pero todo es un balance en la vida. Y más que eso, exactamente lo que tú decías, Daniel. ¿Cuál es nuestro propósito en el uso de las redes sociales? ¿Queremos sustituir algo que solo Dios puede dar? Porque la realidad virtual puede lograr mucho, pero hay cosas que no puede lograr. Y yo creo que el problema es que estamos tratando de extender el alcance de lo que una realidad virtual puede hacer. Si todo lo que nos pasamos en una computadora, en una pantalla del celular, cuando ese celular se apaga, cuando esa pantalla de la computadora apaga, usted se encuentra con su realidad. Y la realidad es muchas veces que no sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni estoy vacío en el alma, estoy deprimido. Y eso es una evidencia muy cierta de que hemos intentado buscar en cosas virtuales lo que solo Dios puede darnos por su palabra y por su espíritu. Entonces, este quizás es un llamado a todos nosotros, porque todos estamos incluidos.
Una de las cosas que nosotros tratamos de cuidar es que no vayan ustedes a pensar lo que nos escuchan, que nosotros estamos bien. No, no, esta es una exhortación donde nosotros somos los primeros que nos estamos incluyendo. Debemos de ser más intencionales en separar un tiempo para recargar la batería. Debemos de ser más intencionales en acordarnos de que hay una fuente espiritual que solo está en Jesús. Debemos ser más intencionales que en medio de una generación que demanda tanto nuestra atención, la competencia es inmensa como nunca antes. Daniel, yo le estaba explicando a mis hijos en una conferencia en estos días que yo fui a la universidad y no habían celulares. Digo, yo no soy tan viejo, Daniel. Tú fuiste paje de mi boda, pero yo fui a la universidad, Daniel, y no existía el celular. Es decir, que mis padres, cuando uno se iba para la universidad, lo bendecían a uno y decían, espero que regrese esta tarde, esta noche, porque no había manera de comunicar. Y yo estoy vivo, enterito aquí, yo me considero. Entonces, en verdad hay muchos avances, pero hay cosas que son insustituibles. Entonces, de nuevo, en un mundo que presenta tantas demandas de tu tiempo, tanta demanda de atención, que al fin y al cabo es una misma cosa, es el corazón que está demandando. Se requiere mucha intencionalidad para tú reservar ese tiempo. Necesitamos intencionalidad para decir, yo no voy a negociar este tiempo. Si no recargo mi batería espiritual, se me va a gastar a mitad del camino. Necesitamos cultivar más esa presencia de Dios. Amén, amén. Pastor, en el contentamiento que produce el estar con Cristo, el sentido de compañía, la protección y la fortaleza, la libertad, sabemos que eso solamente es producido cuando pasamos tiempo con Cristo. Los que no son creyentes no tienen la oportunidad de poder disfrutar de todo esto. Sin embargo, ¿por qué muchos cristianos conocemos todo esto que usted acaba de describir y aún así estamos llenos de temores? ¿Por qué sucede esto y cómo podemos combatirlo? Yo creo que la respuesta está en la exhortación que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Efesios, cuando él le dijo, sed llenos del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención, Daniel, que esa es una iglesia a la cual él se está refiriendo. Es decir, eran verdaderos creyentes que estaban recibiendo esa carta. Y a verdaderos creyentes, él le dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, hay una diferencia entre tener el Espíritu y estar llenos de ese Espíritu. Todo verdadero cristiano en el momento en que cree, se le da el Espíritu como por gracia. La pregunta no es si tienes el Espíritu. Esa no la podemos economizar. La pregunta es si estás lleno de ese Espíritu. Y lleno significa si el Espíritu Santo está empoderado en tu vida para obrar eficazmente, que pueda dar los frutos que solo el Espíritu Santo puede dar. Lleno no significa que el vaso está medio vacío de agua, no, porque el Espíritu nos ha sido dado sin medida. Todos nosotros tenemos todo el Espíritu completo adentro. De nuevo, es si lo hemos logrado, si le hemos permitido que el Espíritu Santo gane terreno en nuestro corazón al punto de gobernarnos, de dirigirnos. Así como algunos viven bajo el efecto del alcohol, el creyente vive bajo el efecto del Espíritu. Es la ilustración que el apóstol Pablo usó ahí en Efesios. Entonces, ¿estoy yo entristeciendo al Espíritu Santo por mi desobediencia, mis aspiraciones terrenales míos? ¿O estoy yo empoderando al Espíritu Santo al permitirme estar lleno de la palabra en mi deseo de obedecer a Dios? ¿En cuál de los dos sitios estoy? Entonces, de nuevo, la pregunta no es si tienes el Espíritu. Eso todo creyente lo tiene. Pero a creyentes con el Espíritu, el apóstol Pablo le dijo, sé llenos de ese Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos trabajar, Daniel. Necesitamos asegurarnos que estamos suministrándole al Espíritu Santo la fuente que es la palabra de Dios. Necesitamos asegurar que nos estamos dejando gobernar por ese Espíritu. No podemos contradecir tanto los impulsos del Espíritu Santo, que entonces se entristece, se debilita, se espanta. Yo creo que el Espíritu Santo a veces nos da convicción de pecado, nos exhorta internamente y aún así no le hacemos caso. Terminamos obedeciendo a nuestros deseos.
Eso es debilitar al Espíritu Santo. Una persona, si el Espíritu Santo se cansa, eso es exactamente lo que la palabra dice. Entonces es poder, pero que tú no lo dejas trabajar. Entonces la idea es orar, que Dios nos conceda su gracia, Daniel, para que seamos sensibles a esa voz del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo dice no, no tiene que repetirlo 2 veces. Debemos ser gente capaz de decir: se acabó el negocio aquí mismo. Dios, por su palabra, por su espíritu, me trae tranquilidad. Por ejemplo, Daniel, alguna vez la persona me preguntan a mí en consejería como pastor: ¿y cómo yo sé que es el Espíritu Santo que me está guiando? Uno de los signos es la paz. Tú no tienes paz para un asunto. Eso es un signo inequívoco de decir: por lo menos aguanta ese negocio. Por lo menos las señales no sigan, porque el Espíritu Santo no trabaja así. Si Dios te quita la paz con algo, es una manera muy contundente de Dios darte diciendo: es posible que por ahí no es, oíste, devuélvete. Entonces a veces nosotros seguimos, a pesar de que el Espíritu Santo nos quita el sueño, nos quita la paz, y el deseo del pecado es tan grande, porque no hay otra manera, Daniel, de ponerlo, ¿eh? Al final es: ¿cuál es el mayor deseo? ¿Complacerme el pecado o complacer a Cristo? A veces nuestro deseo por el pecado, estamos tan embriagados de nosotros mismos que, a pesar de las advertencias del Espíritu Santo, abrazamos nuestros deseos, nuestros pecados y aspiraciones. En una actitud así, el Espíritu Santo no podrá obrar con poder. Entonces, lo primero que necesitamos es: Señor, dame la capacidad, eso lo da Dios, para estar tan sensibles a la voz del Espíritu, que un susurro de ese Espíritu, por la palabra, por la oración, yo sea capaz de detenerme. Y igualmente al revés, cuando el Espíritu Santo te impulsa a un acto de obediencia, pide perdón, por ejemplo. Nosotros, Daniel, los esposos, los cónyuges, que a veces somos tan orgullosos, pecamos contra nuestra esposa o con nuestro esposo, y el Espíritu Santo dice: ve y pídele perdón, que no se oculta el sol sobre vuestro enojo. Y ahí estamos nosotros justificando y dando vueltas en ese avión porque no queremos aterrizar. ¿Cómo el Espíritu Santo va a poder? Entonces, orar, Daniel, finalmente, que Dios nos conceda la sensibilidad espiritual que viene por la palabra y por la oración, para que podamos responder eficazmente a la guía del Espíritu y que haya poder en nosotros. Amén, amén, pastor. La verdad es que oyendo este último comentario, si hay algo que he aprendido de todo lo que hemos visto en el día de hoy, son 2 palabras que quiero memorizar: palabra y presencia. Y cuando hablamos de palabra, vino a mi mente Romanos 12. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Dice aquí que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es lo más inteligente que podemos hacer. Ese es nuestro propósito. Dice: no nos adaptemos a este mundo, sino transformaos, no mediante Facebook, ni mediante Twitter, no, mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces la palabra es la que nos va a permitir cumplir nuestro propósito y ver a Dios en todo. Pero la presencia de Dios, vino a mi mente Isaías 43, que nosotros lo hemos visto varias veces. Mi creador, quien me formó, quien me conoce por mi nombre, me dice: no tema. Y no tema no es porque yo soy habilidoso, es porque Él estará con nosotros. Es decir, que lo que nos va a ayudar a no tener temor cuando nos estemos ahogando, cuando nosotros estemos pasando por el fuego, cuando pasemos cualquier situación en este mundo, no tiene que ver quién tengo al lado ni mi cuenta bancaria. El que me va a quitar el temor es entender que Dios está a mi lado. Que Dios nos ayude a nosotros realmente, como creyentes, cultivar esa relación con el Señor, de tal manera que yo pueda sentir en cada momento que los ojos de Dios están puestos en mí y que Él está de cerca. La verdad, pastor, muchísimas gracias por este maravilloso tiempo. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y la verdad que ha sido un placer poder compartir con usted y con todos los que están con nosotros en este momento. Sin embargo, hemos terminado. Si Dios nos lo concede, la próxima semana nos volvemos a ver en un programa nuevo de Conectando con la Palabra. Dios les bendiga.